Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Bueno, todos creo que sabéis ya que tengo un gran amor por el arte, la música, la pintura, la literatura, porque ahí es donde me parece que está lo más esencial del ser humano, ¿no? Sus emociones. Así que tengo aquí entre mis manos una Ilíada que me encanta, de una edición que se llama de los clásicos liberados. Y, y dice así: cuenta, oh diosa, la ira de Aquiles, hijo de Peleo, que trajo incontables males a los griegos. Muchas almas valientes envió antes de tiempo al Hades, y convirtió a muchos héroes en pasto de los perros y de los buitres, pues tal fue la voluntad de Zeus, cumplida desde el día en que Agamenón, rey de hombres, y el gran Aquiles se enemistaron. Como no, sobre la guerra, ¿no?, que está tan de moda ahora en Gaza, en Ucrania, en tantos sitios. Así que vamos a hablar de por qué los seres humanos tenemos constantemente esta lucha unos contra otros. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, lo primero que tenemos que entender de por qué la lucha entre los hombres es, desde un aspecto evolutivo, entender de dónde venimos, ¿no? Somos primates y tenemos un origen en los primates. Hay dos grandes grupos de primates. Hay un grupo de primates que serían los tipo gorilas, ¿no? Donde hay un macho alfa y donde hay una serie de hembras y jóvenes que están en ese grupo, pero solo hay uno. Y estos grupos son grupos pequeños, reducidos, y no tienen una necesidad mm, enorme de conquistar territorio. Se conforman más bien con la necesidad del macho de tener su hembra, de las hembras pues, tener sus crías y funcionar así. Pero también venimos de otros primates más evolucionados, que son los chimpancés. Y los chimpancés aquí ya tienen otra amiga. Los chimpancés funcionan en un sistema muy jerarquizado, donde hay muchos machos, donde hay muchas hembras y donde hay muchísima competencia entre ellos por ser alfa. Pero no solo ser alfa, también puede ser alfa, puede ser beta. Varios beta se pueden aliar entre ellos para derrocar a un alfa. El alfa puede, cuando está viejo, aliarse con otro alfa más joven para que le proteja y que no deje que le agredan. Incluso se pueden llegar a unir varios para derrocar a otro y expulsarlo del grupo, ¿no? O sea, es lo más parecido que tenemos a una novela de Shakespeare. Cuando Jane Goodall estaba en Tanzania, estaba en Gobe, y estudiando a los chimpancés, pues ella creía que la agresión humana provenía solamente de los humanos, no existía entre ellos, ¿no? Pero en un momento determinado, cuando el grupo de chimpancés empezó a aumentar de tamaño, empezaron a separarse. Así que grupos de chimpancés que eran hermanos, que eran, se habían criado juntos, se separaron en dos grupos aparte uno de otros, ¿no? En un momento determinado, uno de los grupos fue a por el otro y los exterminó. Pero además los exterminó con un salvajismo enorme, ¿no? Emasculando, quitándole los testículos a otros machos, perdón, violando a las hembras, sí, y matando a los bebés. Es decir, Jane Goddard estaba absolutamente horrorizada. Y entonces se dio cuenta de algo, de que esa lucha de poder en los seres humanos se daba porque provenía ya de los chimpancés. Ya los chimpancés en sociedades muy complejas tenían esta necesidad de crear territorio, proteger sus territorios e incluso invadir los territorios de otros. ¿Qué significa esto? Significa que tanto los chimpancés como los humanos somos especies que tenemos un gran valor, le damos un gran valor a la pertenencia a un grupo determinado y también le damos muchísima importancia a la posesión de un territorio determinado. Entonces no hay que saltar muy lejos, por ejemplo, para ver lo que está pasando ahora en Israel entre los palestinos y los israelíes, o lo que está pasando en Ucrania entre los ucranianos y los rusos, ¿no? Personas que durante siglos han convivido más o menos en paz, más allá de razones geopolíticas, históricas, pero empiezan a despedazarse. ¿Qué ocurre? Los seres humanos necesitan, como he explicado antes, tener ese territorio, necesitan tener esto y necesitan, a medida que el tamaño aumenta, es decir, cuando se llega a un número determinado de individuos dentro del grupo,
conseguir otro territorio y exterminar al resto. Claro, lo lógico y lo que tendríamos que pensar es, bueno, pues vivimos todos en paz y nos repartimos, y eso sería lo lógico. Pero la posición de los machos alfa dentro del grupo también determina que tienen que liderar esas conquistas, tienen que conseguir hembras nuevas, tienen que conseguir espacios nuevos para que sean respetados como alfa. Es decir, si no consiguieran mantener, digamos, esa tensión, desaparecería también la necesidad de que esos machos alfa estuvieran ahí. Por lo tanto, el alfa lo primero que va a buscar es, de alguna manera, comparando con los humanos, lo estoy antropomorfizando, buscar enemigos para poder justificar su propia presencia y su propia identidad. Por lo tanto, la identidad del grupo, en muchísimos casos, se va a construir frente a la identidad de otro grupo. Y esto nos lleva a otro problema, que este es exclusivamente humano, no están los chimpancés, que es el problema de la moral. Es decir, cuando se produce esta lucha entre grupos, siempre se va a justificar en un sentido de la pertenencia que va a estar unido a un sentido de la moral. Y aquí esta moral puede ocupar muchos espacios. Por ejemplo, puede ser una moral que esté basada en un tema religioso. Puede ser una moral que esté basada en un tema étnico. Puede ser una moral que esté basada en un tema, pues, por ejemplo, de género. Es decir, entender que habría que invadir, por ejemplo, un país, Irán, porque humilla a la mujer. Por lo tanto, esta sensación de moralidad hace que cuando exista esta lucha entre grupos o esta violencia, se justifique dentro de un código ético que justifique que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando España invade América y no se dice vamos a ir a sacarle todos los recursos que tenga, sino que se justifica por qué vamos a llevar el cristianismo a sitios donde son paganos. O cuando los rusos invaden Ucrania y degradan al otro. Le dicen que son nazis, dicen que están incumpliendo los derechos humanos. O sea, necesitamos crear una justificación para poder hacer eso. Por lo tanto, lo que sabemos es que la mayoría de las guerras, la mayoría de las luchas y la mayoría de los genocidios son en nombre de la moral, no son en nombre del odio ni son de la rabia. Crear esta identidad, por ejemplo, a través del nacionalismo, a través de la religión, a través de la raza, promueve la sensación de la creación de un endogrupo, de un grupo propio al que yo pertenezco y que inmediatamente es mejor que el exogrupo, que el otro grupo al que no pertenezco, que es diferente a mí y que por lo tanto tengo que destruirlo. Ahora os explicaré, por ejemplo, qué ocurre, por ejemplo, en países árabes, donde el tema del endogrupo y el clan se confunde. Pero volviendo a esto, Tafel, que era un psicólogo americano en los años 20, cogía a grupos de personas, universitarios generalmente, y los asignaba a grupos al azar. Le decía al azar, oye, tú eres de este grupo y tú vas a pertenecer al otro. Y cuando empezaban a investigar al grupo A y le preguntaban, ese grupo les parecía a sus compañeros que eran mucho más interesantes, que eran mucho más atractivos, que eran mejores que los otros. Pero cuando le preguntaban al grupo B, pensaban exactamente lo mismo. Es decir, la asignación al azar de pertenencia a un grupo va a hacer que sintamos que ese grupo es mejor que el otro. Es decir, si somos 60 personas y no cabemos en un autobús y vamos en 2 autobuses, vamos a pensar que nuestro autobús es mejor simplemente porque es nuestro. Sí, aunque nos hayan sentado en ese autobús al azar. Ni siquiera hayamos elegido que queremos ir con esas personas ni queremos ir con ese autobús. Entonces, como comentaba antes, esto es la capa, pero después están las subcapas. Por ejemplo, un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el tema del Islam, que he viajado muchísimo por países árabes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en principio el Islam está expandido y habría personas malayas, tailandesas, egipcias, palestinas, jordanas, en fin, qué sé yo, que pertenecen. Pero claro, dentro de eso hay otro subgrupo, que es el subgrupo de las tribus, es decir, el sistema musulmán, por diferentes características, tiene un sistema de clanes muy extenso. Tiene un sistema que funciona en función de clanes. ¿Y esto qué hace? Hace que la pertenencia se divida entre mi grupo religioso y mi propio clan. Y esto, por ejemplo, explicaría el hecho de que los países musulmanes, la mayoría, excepto algunos que son petroleros y tienen ingresos por el petróleo, estén extremadamente subdesarrollados. Porque hay una lucha en la pertenencia. La pertenencia a la religión está subordinada a la pertenencia a mi clan, a mi grupo étnico. Y esto hace que haya luchas también caínitas entre países musulmanes, guerras civiles y demás,
por esa pertenencia al clan. Por ejemplo, Turquía exterminó a los armenios, exterminó a los griegos, pero después dentro de los propios griegos, turcos, se odian entre ellos. Por ejemplo, los turcos odian a los kurdos. Sí, porque la pertenencia a mi grupo está por encima de la pertenencia a mi religión. Por lo tanto, estos hechos sociales que provienen de una base filogenética, evolutiva, que compartimos con los chimpancés, nos han llevado a una necesidad de A, pertenencia, B, generar liderazgo y C, territorialidad. Por lo tanto, si no tenemos mucho cuidado, sobre todo cuando hay situaciones donde hay miedo, hay incertidumbre o los bienes son escasos, y empezamos a elegir líderes o seguimos a líderes que no son los apropiados, estos propios líderes van a crear ese grupo y ese endogrupo y ese subgrupo para que luchemos contra el otro. De esa manera consiguen ellos potenciar y afianzar su liderazgo y al mismo tiempo consiguen, si tienen éxito, ampliar su territorio y conseguir más recursos y por lo tanto aumentar su ego. Así que vamos a reflexionar mucho si queremos el chimpancé y vamos a reflexionar mucho sobre a qué grupo o a qué etnia o a qué identidad queremos pertenecer. Porque si lo vemos con objetividad, por ejemplo, el nacionalismo, que generalmente es articulado por una lengua, es decir, hablo una lengua común, también es otra forma de generar una identidad, que está bien, que hay que tener una cultura y hay que tener unos valores. Pero esos valores, esa cultura, no se pueden construir frente al otro. Se tienen que construir con el otro, viendo qué necesita el otro, qué necesitamos nosotros y cómo mejorar. Porque no hay que ser ningún sabio para darse cuenta de que cuando hay cooperación se logran muchas más cosas que cuando hay lucha. Pero si hay cooperación, los líderes ya no cumplen el papel que ellos buscan, que es el de que les sigan y el de tener poder y generar miedo. Así que muchísimas gracias por estar ahí como siempre y hasta muy pronto.